Ahora hablemos de los derechos laborales. Con toda seguridad, todo mundo ha escuchado de los empleados de X empresa tienen ciertos derechos en el trabajo y como tales se les deben proporcionar sin mayores problemas. Esto según la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula tanto los derechos de los trabajadores y patrones como también las obligaciones de ambos. La Ley Federal del Trabajo de México es un cuerpo de leyes referente al artículo 123 constitucional. Surge de la necesidad de contar con un organismo regulador de las regulaciones obrero-patronales. Hay que recordar que hace muchos años los patrones trataban a sus empleados como pertenencia y no reconocían ningún derecho generado por ellos mismos. Fue a principios del siglo pasado cuando el gremio laboral se movilizó para imponer sus derechos y tratar de uniformar y elevar las garantías mínimas para todo trabajador en nuestro país. Hubo dos acontecimientos muy significativos y relevantes en nuestro país que dieron principio a la legalidad de los derechos de los trabajadores: las huelgas de Río Blanco, Veracruz y la Cananea, Sonora. Ahora hablemos de las prestaciones. Por trabajador vamos a decir que es aquella persona que presta a otra persona un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración, que invariablemente deberá ser en efectivo y en las fechas y lugares pactadas de acuerdo al contrato de trabajo. Pero el sueldo no es lo único que el trabajador gana. Según la Ley Federal del Trabajo, hay otras prestaciones a las que tiene derecho conforme va pasando el tiempo: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades, prima de antigüedad, premios por puntualidad y asistencia, horas extras, séptimo día y días festivos. De las anteriores prestaciones, todo trabajador tiene derecho a recibir su servicio médico para él y su familia a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene derecho a solicitar un crédito para casa-habitación. Igualmente, tiene derecho a solicitar un crédito para el consumo a través de Fonacot, entre otras. En el caso del inicio, el desarrollo y la finalización de un contrato laboral, hay que tomar en cuenta que un contrato de trabajo es aquel documento en virtud del cual una persona llamada trabajador se compromete ante otra persona llamada patrón a prestar un trabajo personal subordinado a cambio de la remuneración. Lo volvemos a mencionar para que no se nos olvide. En el contrato se debe estipular, entre otras cosas, que convenga patrón-trabajador lo siguiente: la mención de ser un contrato laboral, datos generales de ambas partes, nombre, género, domicilio, etc. La vigencia del contrato, por obra, tiempo determinado o indeterminado. El servicio o servicios que deben prestarse. El lugar o lugares donde se deberá prestar el servicio. El día y lugar de pago. Las cláusulas que contengan alguna de las condiciones generales de trabajo, así como las prestaciones laborales que por ley el trabajador tendrá que percibir: aguinaldos, vacaciones, día de descanso, entre otras. Por otra parte, si no existe un contrato firmado en que conste las condiciones de trabajo, los trabajadores se encuentran protegidos por la Ley Federal del Trabajo, pues en sus artículos 21 y 26 se dice que el trabajador queda protegido ante la inexistencia de un contrato laboral, responsabilizando totalmente al patrón por la falta de este. Es importante saber que hay un contrato que firmamos en forma individual. ¿Qué es un contrato colectivo? Pues bien, un contrato colectivo de trabajo es aquel que es celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y entre uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el fin de establecer las condiciones bajo las cuales debe presentarse el trabajo en una o varias empresas o establecimientos. El contrato colectivo debe contener los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo determinado o indeterminado, las jornadas de trabajo, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda, disposiciones sobre capacitación o adiestramiento que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a trabajar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas,
de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las demás condiciones que convengan a ambas partes. En el desarrollo de la relación laboral, como te podrás dar cuenta, la Ley Federal del Trabajo contempla un sinfín de artículos que protegen al trabajador, o bien dan garantías al patrón, por lo que sería una labor titánica el transcribir todos los artículos relativos a los derechos y obligaciones, y solo se están mencionando de una forma muy concreta algunos de estos artículos para que tengas una idea general de los mismos. Son obligaciones del trabajador, entre otras, las siguientes: cumplir las disposiciones de las normas del trabajo que se les sean aplicables, observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores, ejecutar el trabajo con honestidad, cuidado y esmero apropiado y en la forma, tiempo y lugar convenidos, dar aviso de inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan acudir al trabajo, restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan dado para el trabajo, observar buenas costumbres durante la prestación del trabajo y otras obligaciones de carácter general que encontrarás en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Son obligaciones del patrón, entre otras, las siguientes: cumplir con la disposición de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones conforme a las normas vigentes, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de un maltrato de palabra o de obra, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, permitir a sus trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en términos de ley, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establecen los reglamentos. Otras obligaciones de carácter general las encontrarás citadas en los artículos 132 y 33 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso del término de la relación laboral, ¿sí?, que esto significa finalizar cualquier actividad con la empresa, el patrón laboral, ¿sí?, por diversas causas, las cuales puedes encontrar en la Ley Federal del Trabajo, pero dentro de las más comunes están renuncia, despido, renuncia con derecho a indemnización, rescisión de contrato, cesantía por vejez, suspensión temporal e invalidez. Hablemos ahora de cuando se finalizan los contratos laborales, o más bien obrero-patronal, podremos hablar de una junta de conciliación y arbitraje. Esta palabra seguro la conoces, la palabra de conciliar, y claro que sabemos su significado. La Junta de Conciliación y Arbitraje es un organismo gubernamental tripartita, es decir, que está formado por un representante de los trabajadores, uno del patrón y otro del gobierno, o por igual número de representantes de trabajadores y patrones y uno del gobierno. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la Junta de Conciliación y Arbitraje de nivel federal, pues también las hay locales. Esto y sus funciones lo puedes encontrar en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, donde vienen atribuciones y funciones de la misma. Ahora pasemos a un tema muy importante para todas las pymes, que es el aspecto fiscal. El aspecto fiscal que se instrumenta en México ha logrado fortalecer las relaciones fiscales intergubernamentales del país y fortalecido su sistema de coordinación hacendaria. Las principales medidas adoptadas son el aumento de participaciones federales a estados y municipios. Los grandes desafíos de este proceso son lograr un equilibrio en la división de funciones y recursos financieros entre los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, con un balance tal que permita sobre todo a estos dos últimos cumplir con mayores atribuciones decisorias propias de todo ente gubernamental. Pueden traducirse en mayor capacidad de respuesta y de autoridad frente a la demanda de servicios regional y local. El cumplimiento de estos retos
constituirá un fuerte impulso al federalismo fiscal mexicano. La importancia de conocer las contribuciones fiscales por parte de todas las personas físicas y morales que se encuentran en nuestro país, ¿sí?, y en los diferentes estados es primordial, ya que de estas contribuciones dependen en gran medida los avances y desarrollos del mismo. Es prioridad que todas las personas físicas y morales conozcan más a fondo todas las obligaciones fiscales, podrán cumplir con oportunidad, equidad y responsabilidad. Es por esto que al hablar de impuestos, personas físicas, personas morales, gasto público y derechos universales del hombre, estamos manejando conceptos que corresponden al ambiente fiscal de las empresas y que nos ayudan a entenderlo y adentrarnos debidamente a este campo. Existen varias razones por las cuales el gobierno puede recibir ingresos, y una de ellas es por conceptos de contribución fiscal, como son los siguientes: impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Al hablar de impuestos, gasto público, personas morales, personas físicas, etc., estamos refiriéndonos al ámbito fiscal, y todos ellos nos dan el ejemplo a seguir y comprender mejor los complementos, conceptos que este ambiente maneja. Parte principal de los conceptos fiscales son las llamadas actividades empresariales, como las que se definen en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, como aquellas actividades que se clasifican como industriales, ganaderas, avícolas, de pesca, agricultura, comerciales y de servicios. El país, el Estado, los municipios se han preocupado por emitir una ley específica para cada tipo de impuesto. De esta manera resultan las leyes de los impuestos, y tanto por impacto en el monto recaudado como por la generalidad de su aplicación se denominan Ley del Impuesto sobre la Renta, llamada ISR, Ley del Impuesto del Valor Agregado, comúnmente conocida como IVA, Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única, IETU, Ley de Depósitos en Efectivo, IDE, y Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, el IEPS. Dentro de los regímenes fiscales tenemos una división entre personas físicas y personas morales. Para el caso de las personas físicas tenemos el régimen general, pequeños contribuyentes, intermedio, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y el simplificado. Para personas morales tenemos el general y el simplificado. En ambos casos, las personas físicas y morales tienen que hacer pagos provisionales. Esto es de acuerdo con como lo estipulan las leyes que se mencionan en los puntos anteriores. Están obligados a pagar provisionalmente el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre producción y servicios, impuesto empresarial tasa única, impuesto de depósitos en efectivo, el impuesto sobre sueldos al Estado y el impuesto sobre producción y servicios, de acuerdo a calendario publicado por el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.